Sean todos bienvenidos a este corto video donde vamos a ver el cálculo de las potencias en motores eléctricos de tipo AC asíncronos o asincrónicos. Recordemos el triángulo de potencia, el cual tenemos aquí. Ese triángulo de potencia se basa en lo que son las reactancias y la resistencia para darnos como origen las famosas impedancias, ¿no? Entonces nosotros a multiplicar esa impedancia, esta reactancia aquí y esta resistencia por la I al cuadrado, simplemente lo que obtenemos son las potencias. En este caso, aquí vamos a sacar la potencia aparente, recordando S, cuyas unidades son el volt ampere. Aquí en este vector, que es del origen de la resistencia, valor de la resistencia en ohmios, por la I al cuadrado nos da la potencia activa, cuyas unidades es el watt o vatio. Y de este factor que está aquí, vamos a obtener la potencia reactiva Q, cuya unidad es el volt ampere reactivo. Correcto. Ya con esas formamos el famoso triángulo de potencias en un motor. El ángulo que hace el vector de la potencia aparente S, si nosotros le hacemos el coseno, entonces lo que nosotros llamamos el factor de potencia. Bien, este factor de potencia es muy importante. Entonces, si nosotros vemos que el ángulo es de 90 grados, significa que este ángulo va a estar por aquí, significa que es un circuito puramente reactivo, no vamos a tener una potencia activa, ¿no? Entonces, en ese caso, el coseno o factor de potencia es igual a 0. Si el ángulo θ, este que está aquí, o phi, llamado también en otras literaturas, es de 0 grados, significa que está prácticamente aplanado, significa que el circuito es puramente con potencia activa y no tengo una potencia reactiva. Entonces el coseno de ese ángulo o factor de potencia va a tender a 1. Vemos que el factor de potencia, Fp o Pf, es igual al coseno del ángulo que está aquí y es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces lo requerido o lo ideal es que esta relación sea cercana a 1. Mientras más cercana a 1, este motor es mucho más eficiente. Entonces, partiendo del triángulo de potencia que tenemos aquí, podemos obtener las siguientes fórmulas para obtener las diferentes potencias. Aquí tenemos cómo podemos obtener las potencia aparente en función de P, en función del factor de potencia o en función de la potencia activa y la potencia reactiva. Aquí tenemos la fórmula para hallar la potencia reactiva en función de la potencia aparente y el seno del ángulo. También está en función de la potencia activa y la tangente del ángulo. Y también podemos hallar la potencia activa en función de la potencia aparente y el factor de potencia o coseno del ángulo. Y podemos hallarla también en función de la potencia reactiva Q y la tangente del ángulo. Vamos a ver un ejemplo para este caso. Vamos a tomar una placa para comprobar estos resultados. Por ejemplo, en este caso aquí hemos partido de esta placa, este motor. Lo primero que debemos hallar nosotros es verificar la potencia de salida mecánica de flecha o de eje del motor. Entonces vamos a buscarla, debe ser esta, aquí está, veanla, es un HP. Entonces este HP significa que es la potencia de salida mecánica del eje y también lo podemos expresar en kilowatts. Es mejor expresarlo en kilowatts porque lo vamos a utilizar más tarde en unos cálculos. Entonces esta misma potencia de un HP expresada en kilowatts es de 0.7457. Correcto. Vamos al siguiente paso. Aquí nosotros podemos hallar la eficiencia del motor. Vamos acá, recordemos la letra nabla griega, aquí está, o las letras EWF. Entonces en este caso es 64.2%. Recordemos que en el video que vimos que esta eficiencia es la relación entre la potencia útil de salida o de flecha de HP entre la potencia de entrada o potencia activa P
eléctrica que le vamos a darle al motor. Veamos aquí, recordémoslas. Aquí más contenida. Véalo aquí. Ahora vamos a hallar el cálculo de potencia activa eléctrica del motor P, usando el valor de la eficiencia nula del motor, porque hay otra forma de hallarla. En este caso necesito estos dos valores, por tanto, recordemos la fórmula. Lo que vamos a hacer aquí es despejar la potencia eléctrica activa P, y es igual a la potencia de salida mecánica o de flecha entre la eficiencia. Entonces, reemplazando los valores, en este caso aquí tenemos ya el valor de la potencia mecánica de salida en kilowatts, que es la conversión de un HP, sobre, aquí tenemos el valor de la eficiencia, que es 0.642. Eso nos da que tenemos una potencia eléctrica activa P de 1.61 kilowatts. Recordemos mucho las unidades y hagamos énfasis en ellas. Ahora yo también puedo hallar esta famosa potencia P activa por medio de los datos de la placa del motor. Entonces, para ello, aquí tengo una fórmula. La potencia activa P es igual al voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo factor de potencia por la raíz de 3. Esta raíz de 3 aplica para motores trifásicos. Si en caso de motores monofásicos solamente es la misma fórmula, pero eliminamos el raíz de 3, quedando la expresión voltaje de línea, corriente de línea y factor de potencia. Bien, pero como en este caso de motores trifásicos, observémoslo aquí, lo incluimos en nuestra fórmula. Entonces vamos a colocar los datos. Vean que necesito estos datos, aquí están. Voy a trabajar a 220, por tanto si trabajo a 220 voltios, mi corriente de línea va a ser 3.5. Si trabajara a 440 tendría que colocar el valor de 1.75. Entonces coloquemos estos datos, 220 por la corriente, por el factor de potencia, que coseno de phi, por la raíz de 3. Esta potencia nos va a dar en vatios. Veanlo aquí que nos da 1160.3 vatios, convirtiéndola a 1.16 kilovatios. Entonces podemos verificar que los dos métodos nos dan el mismo valor, por tanto vamos por buen camino en nuestro cálculo. Ahora vamos a hallar la corriente de arranque del motor, ¿cierto? En este caso, este valor es muy importante en la parte solar porque nos permite hallar la potencia de arranque también del motor activa, que es la que necesitamos para poder seleccionar los inversores. Entonces, en algunos no se necesita, pero de todas maneras voy a mostrarle cómo se hace. Entonces, en este caso, yo voy a buscarme aquí que la corriente de arranque es 3.7, la I nominal, y la estoy, ¿dónde lo observo? De la placa del motor que está aquí. Obsérvenlo. Por tanto, como ya yo sé que la I nominal son uno de estos dos valores, como yo dije que iba a trabajar a 220, pues voy a utilizar que la corriente nominal es 3.5. Lo que falta ahora simplemente es reemplazarlo en la fórmula y me da que la corriente de arranque es 12.95 amperios. Es bastante sencillo. Hay otros motores que tienen otra forma de hallar la famosa corriente de arranque. Por ejemplo, en este caso, esta se halla por el código, el código KVA, este que está aquí. Obsérvelo. ¿Qué significa este código KVA? Él me da una letra y yo voy a una tabla. En esta tabla, la letra G me indica que ese arranque está entre 5.6 a 6.3 kilovoltampere por HP. Este es un factor que se obtiene de una división entre la potencia aparente de arranque en kilovoltampere sobre la potencia del eje en HP. Entonces, si ese valor está entre 5.6 a 6.3, entonces se le asigna el código G, tal cual como estamos observando aquí. Bien, pero para efecto de que me interesa es hallar a mí la corriente de arranque, ya le he despejado la fórmula y se la tengo aquí. Que esa corriente de arranque es igual a la potencia útil de motor en HP por 1000. Este 1000 viene de la conversión de los kilovatios, ¿cierto? Por el valor de la letra, en este caso de 5.6 promedio. Entonces, como estamos en la letra G, yo voy a coger un promedio entre 5.6 y 6.3 sobre todo ese factor sobre el voltaje de línea multiplicado por la raíz de 3 si es un motor trifásico, o solamente sobre el voltaje de línea si es un motor monofásico. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores aquí.
vamos a observar lo que yo tomé aquí, que la potencia útil motor es 200 HP por 1000 por el valor promedio de la letra G. En este caso tomé como 6, aquí lo coloqué, sobre el voltaje de línea, en este caso el voltaje 460 por radio 3. Y eso me da que el arranque es de 1500 amperes aproximadamente. Bien, esta es la otra forma de hallarlo cuando yo tengo el código KVA. Vamos a hallar ahora la potencia activa de arranque del motor. Este caso es para hallar con cuánta potencia me arranca el motor, y esa potencia está con base en el valor de la corriente de arranque. Vemos que es la misma fórmula de la potencia activa nominal. La única diferencia está en el valor de la corriente. En este caso es la corriente de arranque, que está aquí, que hallamos anteriormente. El voltaje de línea es el mismo, el factor de potencia es el mismo, y el factor de radio 3 porque es un motor trifásico. Reemplazamos los valores que estamos aquí: voltaje 220, la corriente de arranque, el factor de potencia y la raíz de 3, y nos da que ese arranque es de 4293.1 watts, lo que equivale a 4.29 kilowatts. Esta relación de arranque con la potencia nominal me sirve mucho cuando voy a seleccionar inversores, en caso que quiera trabajar estos motores con inversor en generación fotovoltaica, por ejemplo. Ahora vamos a hallar el cálculo de la potencia reactiva Q. Recuerden, para hallar la potencia reactiva, entonces vamos a ver cuál es el ángulo. Ya yo sé que el ángulo se obtiene del coseno a la menos 1 de 0.87, el factor de potencia, y me da que el ángulo es de 29.54 grados. Entonces, de las fórmulas que vimos en la primera parte, de la fórmula de tangente, es igual a la potencia reactiva sobre la potencia activa. Despejamos Q. Bien, lo que hay que hacer ahora es colocar el valor de la potencia activa aquí, la tangente del ángulo, y me da 0.65, pero tengo que cambiar la unidad. Recuerden que la unidad de Q es voltampere reactivos, pero como tengo kilovatios, ¿cierto? Aquí le damos la letra K de kilovatios y se reemplaza el vatio por voltampere reactivos. Otra forma de hallarlo es por la fórmula del seno, pero con la potencia aparente. Entonces, si usted tiene el valor de la potencia aparente, es lo mismo que está aquí. Vean, reemplazamos el valor. Aquí ya potencia aparente yo la había hallado, o la vemos más tarde. Veámoslo aquí, que está en kilovoltampere por el seno del ángulo, y me da el mismo valor, pero en kilovoltampere reactivos. Vamos a hallar la potencia aparente. La potencia aparente sale del coseno o factor de potencia. Vean que ya conozco la potencia activa. Lo que hay que despejar la potencia aparente, entonces me da y reemplazo. Vean que P aquí, la potencia activa, yo ya la había hallado en kilovatios sobre el coseno del ángulo, que es 0.87, y me da que la potencia aparente de 1.33 kilovoltampere. Esta potencia aparente se utiliza mucho cuando yo quiero hallar los transformadores que me van a alimentar los motores. Entonces, aquí hay otra forma de hallarlos, con los valores ya de la P, la potencia activa, y de la potencia reactiva, ¿cierto? Lo coloco en esta ecuación y obtengo el valor. Entonces vean que el cálculo es realmente bastante sencillo, y nuestro objetivo es obtener el famoso triángulo potencia para este motor. Entonces aquí tenemos el ángulo, vean, 29.54, aquí tengo la potencia activa en kilovatios, aquí tengo la potencia reactiva en kilovoltampere, y tengo la potencia aparente ya en kilovoltampere. Recordemos aquí que Q es kilovoltampere reactivos y este es kilovoltampere solo. Bien, ese es el objetivo de este cálculo básico. Muchas gracias y nos vemos en otro video.